Buenos días, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, pues buenos días otra vez y vamos a iniciar con la sesión de hoy, en la que vamos a continuar el análisis de la sección de empobrecimiento de la torre. Ya hicimos el balance de masa total, el balance de masa del componente más volátil, el componente A, y también hicimos el balance de energía. Después hicimos la sustitución de el balance de masa total en el balance de energía y obtuvimos la ecuación esta 53, y después de eso hicimos la sustitución del balance de masa total en el balance de masa del componente volátil y obtuvimos la ecuación esta 54. Entonces, siguiendo el mismo enfoque de la parte de enriquecimiento, pues lo que vamos a hacer a continuación pues es igualar los lados derechos de la ecuación 53 y de la ecuación 54, ¿no? Entonces vamos a pasar a hacer eso. Vamos a igualar la ecuación 53 y la ecuación 54. Y entonces en el pues lado izquierdo nos va a quedar la expresión de la ecuación 53, que sería Hg m más 1 menos la q pi', y en el denominador quedaría HLM menos la q pi'. Y en el lado derecho los términos del balance de masa, que serían la Ym más 1 menos la xw entre la xm menos la xw. Y pues le vamos a continuar con la numeración ahí, le vamos a poner 55, ¿verdad? Y entonces, para fines de relacionar esta expresión que vendría siendo el, pues digamos, el resumen de los tres balances, ¿verdad? El balance de masa total, el balance de masa del componente volátil y el balance de energía, lo vamos a presentar de forma equivalente a como hicimos en la sección de enriquecimiento. O sea, vamos a poner de un lado los términos de manera que podamos relacionarlo como pendientes entre dos puntos en el diagrama entalpía-composición, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos HGM más 1 menos QI' en el numerador, y el denominador que tenemos ahorita lo vamos a pasar pues multiplicando, ¿verdad? Al lado de la derecha, y la diferencia está de fracciones mol que está en el numerador del lado derecho, pues la pasaríamos dividiendo al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría y m más 1 menos la xw, y pues va a quedar igual a este término en el numerador, HLM menos la q bi'prima entre xm menos la xw. Y pues le vamos a poner el número que le toca ahí. Perdón. Y pues ahora lo que seguiría, pues tratar de relacionarlo con el diagrama de entalpía de composición de forma equivalente a como lo hicimos en la sección de enriquecimiento. O sea, tenemos el diagrama entalpía composición, donde pues acá en las abscisas está X y en las ordenadas la entalpía, y pues tendríamos definidas las líneas de líquido y vapor saturado en el diagrama. Y entonces, de forma pues equivalente, como analizamos la sección de enriquecimiento, pues nuevamente hacemos el recordatorio de que cualquier punto que uno ubique en el diagrama entalpía composición, pues va a tener coordenadas composición, entalpía, ¿no? O sea, la abscisa va a ser de composición, o sea, alguna fracción mol, y la ordenada pues va a ser entalpía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues esta ecuación 56
representaría una igualdad de pendientes, ¿verdad? En el lado izquierdo tendríamos la pendiente entre los puntos y m más 1, hg m más 1, ¿verdad? Y el otro punto sería el xw, q bi'prima, ¿no? Y en el lado derecho, en la ecuación 56, tendríamos la pendiente entre los puntos HLM, XM, primero va la abscisa, y la ordenada sería HLM, y el otro punto sería el XW, Q bi'prima, ¿no? Entonces, en el lado derecho tendríamos la pendiente entre los puntos XM, HLM y el punto XW y Q bi'prima, ¿no? Entonces, tenemos un punto fijo, ¿no? Que aparece en las dos expresiones de pendiente. Entonces, estamos en pues en una situación similar a lo que ocurrió en la sección de enriquecimiento, ¿verdad? Tenemos la igualdad de dos pendientes de dos rectas. Entonces, podemos suponer que puede tratarse de dos rectas paralelas. Pero si esas dos rectas comparten un punto, ¿verdad? Entonces, la conclusión es que se trata de la misma recta. Entonces, esos tres puntos tienen que estar en la misma recta, ¿verdad? Y esa recta cambiaría de acuerdo a cómo cambie su índice, ¿verdad? O sea, nosotros en la torre, de manera pues, física, digamos, tenemos su índice M, ¿verdad? Pues puede valer desde NP pues hasta cualquier valor antes del plato de alimentación, o sea, puede ser NP, NP-1, NP-2, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de el valor de M, pues sería la recta de que se trate, ¿verdad? Pero siempre pasando por el punto fijo XW, Q bi'prima, ¿no? Ese punto XW, Q bi'prima, por ejemplo, el valor de XW lo debemos de tener conocido de las bases de diseño, ¿verdad? O sea, aquí estamos diciendo que las bases de diseño, o sea, la información que se debe de conocer, pues antes, ¿verdad?, de aplicar el método, tiene que incluir el valor de la XW, o sea que de las bases de diseño, este valor tiene que ser conocido, ¿no? Y pues también tenemos anotado por ahí que el término ese Q bi'prima fue pues digamos, una especie de truco que usa el método para lograr expresar de forma compacta el balance de energía, ¿verdad? O sea, originalmente lo teníamos escrito así, el balance de energía, pero definiendo ese término Q bi'prima de esta manera, ¿no? Entonces se pudo hacer la sustitución y obtener una forma más compacta para el balance de energía, donde ese término Q bi'prima estaba definido ya sea por la ecuación esta 49 o la 50. Por ejemplo, si tomamos de referencia la ecuación 50, ¿no? Entonces podemos poner aquí que donde Q bi'prima sería igual a el HLW menos QB entre W, ¿no? Y le vamos a poner el siguiente número ahí. Entonces, ese valor de Q bi'prima no está entre las bases de diseño, ¿no? Pero
HLW sí está en las bases de diseño, o sea, este término sí lo conocemos de las bases de diseño. La carga térmica del hervidor también está entre las propiedades que tenemos que conocer al aplicar el método de Ponchon-Savarito, o sea, también está en la lista de las bases de diseño. Y W también, que es el flujo del residuo, pues también tiene que ser conocido. Por lo tanto, a partir de los datos de la base de diseño podemos calcular el valor de la QI'. Por lo tanto, este término pues también sería calculable, ¿verdad? O sea, quizá no vengan las bases de diseño, pero puede calcularse de forma simple a partir de las bases de diseño. Por lo tanto, el punto XWQI' se puede pues ubicar en el diagrama, ¿verdad? A partir de la información inicial del problema. Entonces, el XW es la fracción mol de la corriente residuo, es la fracción mol del componente más volátil, ¿no? en la corriente residuo. Entonces, regularmente, pues el valor de XW va a ser un valor pues pequeño, ¿verdad? Por decir algo de 0.10 o menos de ese valor como fracción mol del más volátil, ¿verdad? En la corriente de, pues la de desecho, pues. Entonces, normalmente el valor de la abscisa XW pues va a ser un valor pues chico, ¿no? Entonces vamos a tratar de ubicar cualitativamente el punto fijo este de la sección de empobrecimiento XWQI', ¿no? Entonces el XW para fines ilustrativos pues lo voy a poner en un valor bajo aquí. Digamos de ese tamaño, ¿no? Y el valor de QI', pues podemos ver que sería el valor de HW disminuido en esta cantidad. Entonces, HW es la corriente, bueno, es la entalpía de la corriente de residuo, ¿no? Que se está sacando acá en la parte inferior de la torre. Entonces, dado que esta corriente de residuo pues, está saliendo de forma directa del intercambiador de calor en el cual se está llevando a cabo la última ebullición, ¿no? en el sistema, y donde estamos diciendo que se está considerando como una etapa ideal, en la última etapa ideal, ¿no? Donde se desprende esta corriente de vapor y se separa de esta corriente de líquido. Entonces, este vapor saldría del intercambiador de calor como un vapor saturado, ¿verdad? Y esta corriente de líquido pues saldría también como un líquido saturado, saldría en condiciones de saturación. Por lo tanto, HLW sería la entalpía de un líquido saturado que tiene una composición pues XW. Por lo tanto, la ubicación del punto de coordenadas XW, HW, o sea, el punto que correspondería a esta corriente, ¿no? Tendría que ser sobre la línea de líquido saturado y con un valor de composición XW, o sea, tendría que estar en esta intersección, ¿no? Donde este sería el valor de HW, o sea, la entalpía de un líquido saturado que tiene composición XW, ¿no? Entonces, este punto representaría a esta corriente, ¿no? Que está saliendo aquí. Y el valor numérico de QI', cualitativamente lo podríamos ubicar aquí en el diagrama, pues en una posición de ordenada, pues que sea por debajo, ¿verdad? Del HLW. O sea, al HLW le estamos restando esta cantidad, por lo tanto, el QI' tendría que estar en esta región, ¿verdad? O sea, de antemano, pues no sabemos, no estamos resolviendo un problema específico, nada más estamos tratando de hacer un trazado cualitativo. Entonces, pues lo único que podemos determinar pues sería la zona, ¿no? Entonces yo para fines pues ilustrativos lo voy a poner aquí, ¿no? Por debajo de
de la HLW1, una cierta distancia, ¿no? O sea, esta diferencia sería QB entre W1. Entonces ya tendríamos ubicado este punto, cualitativamente este punto fijo de coordenadas XW, QB', ¿no? Entonces ahora, una vez que ubicamos ese punto común para la sección de empobrecimiento, pues haríamos un análisis similar al que hicimos para la sección de enriquecimiento, una vez que ubicamos el punto X de Q', que es empezar a darle valores al subíndice, ¿no? De la ecuación, digamos, gobernante de la sección de empobrecimiento, que en este caso era, en la sección de enriquecimiento era la ecuación 40, ¿no? Entonces aquí le empezamos a dar valores a la n. Entonces en nuestra ecuación con la que estamos trabajando ahora, que es la ecuación esta 56, pues le vamos a tener que dar valores a la m, ¿verdad? Entonces vamos a pues iniciar pues, con el plato pues del fondo, ¿verdad? Entonces vamos a pues darle el valor de m del plato del fondo, que sería pues el np, ¿no? Entonces eso lo vamos a sustituir a ecuación 56. Entonces pues nos va a quedar en el lado izquierdo hg, perdón, en lugar de m sería ahora el np, más 1, y sería menos el QB' entre la Y NP más 1 menos la XW1. Y en el lado de la derecha tendríamos HL NP menos la QB' entre la XNP menos la XW, ¿verdad? Y pues le vamos a poner el número que sigue. Y entonces aquí, una vez que hicimos que la M fuera la correspondiente al NP, veríamos que nuevamente tenemos la igualdad de dos pendientes. La pendiente en el lado izquierdo sería entre el punto YN más 1, HG, NP más 1, ¿no? Y la pendiente en el, bueno, y el otro punto sería el XW, Q, B', ¿no? Y en el lado de la derecha tendríamos la pendiente entre los puntos XNP y el punto HLNP, mientras que el segundo punto sería XW, QB', ¿no? Entonces, pues nuevamente tenemos el punto fijo XWQI', que pues como habíamos dicho ya lo tenemos conocido, ¿no? A partir de la información de las bases de diseño. Y ahorita pues no conocemos los valores de XNP y HLNP. Pero pues de acuerdo al enfoque que usamos en la sección de enriquecimiento, podemos pues tratar de ir determinando esos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el esquema de la torre, pues dijimos que a partir de las bases de diseño, pues tenemos que tener conocidos las condiciones de la corriente de salida, ¿no? Del residuo, o sea, W, XW y HLW, ¿no? Entonces ahorita no conocemos el valor de YNP más 1 ni de HGNP más 1. Sin embargo, pues ahorita decíamos que las condiciones estas del vapor que salen de
el hervidor, a la hora de que una distribución de equilibrio con el líquido, ¿no?, que se estaba sacando como residuo, se trata de un vapor saturado. Por lo tanto, su ubicación aquí en el diagrama pues tiene que ser sobre la línea de vapor saturado, ¿no? En alguna parte de esa línea tiene que estar el punto que representa esta corriente, ¿no?, de coordenadas INP más 1, HGNP más 1. Y la otra pues condición que debe de cumplir pues es que, como se está considerando que el funcionamiento del hervidor es tal que se comporta como una etapa ideal adicional, pues entonces esta corriente de vapor saturado tiene que estar en equilibrio con esta corriente de líquido saturado, ¿verdad? Entonces, si conocemos pues el valor numérico de XW y la ubicación del punto que representa esta corriente, podemos hacer la determinación de la composición, por ejemplo, de esta corriente de vapor, pues utilizando el diagrama de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, a la hora de que nosotros vengamos a empezar a hacer la construcción del diagrama que tenemos aquí, pues, como dijimos anteriormente, de las bases de diseño que establecimos, tendría que ser conocido el diagrama de equilibrio XY y el diagrama de equilibrio HXY. O sea, tendríamos el diagrama entalpía-composición de equilibrio con todas sus líneas de unión o líneas de enlace pues trazadas, ¿verdad? Entonces, eso utilizaríamos nosotros para hacer la determinación, ¿verdad? Entonces, eso se puede ver aquí en el diagrama que tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Que es el que está ahí en el archivo ese que está en el portal que mencionaba ayer, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que están trazadas las líneas de unión pues de interés, ¿no?, para fines del trazo, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de ubicar el punto que corresponde a la corriente de residuo, ¿verdad?, que vendría siendo pues este punto que está aquí, ¿no?, el que tiene la letra A, ¿verdad?, aquí. Entonces, lo que haríamos para hacer la determinación de esta, bueno, más bien de esta corriente o esta mezcla que es ahorita desconocida, o sea, para determinar la YNP más 1 y la HGNP más 1, pues es localizar en el diagrama de equilibrio, ¿no?, entalpía de composición, cuál es la línea de unión que pase por ese punto, ¿no?, por el punto este que tiene la letra A. O sea, cuál es la línea que viene y cae a ese punto, ¿no? Entonces, como sabemos, pues las líneas de unión o línea de enlace lo que hacen es pues relacionar mezclas en equilibrio, ¿no? Entonces, la línea de unión que llegue a ese punto en el otro extremo nos va a decir cuál es la mezcla o cuál es el vapor saturado que está pues en equilibrio con ese líquido saturado, ¿no?, que en este caso sería esta, ¿no? Por lo tanto, a la hora de que seguimos esa línea de unión y llegamos hasta la línea de vapor saturado, este punto que tiene la letra B, ¿verdad?, ahí lo pueden ver en sus hojas, sería el que viene a representar pues esta corriente de vapor saturado que está en equilibrio con ese líquido saturado. Y entonces, cuando nosotros tengamos este diagrama pues hecho a escala, ¿verdad?, pues entonces ahí podemos leer directamente cuáles son sus coordenadas, ¿no? Entonces sus coordenadas serían, en el diagrama de arriba, pues este sería su valor de abscisa, que correspondería a la YNP más 1, y este sería el valor de la ordenada, que correspondería a HGNP más 1, ¿no? Y entonces, como el diagrama está
a escala, pues ahí podemos leer el valor numérico de YNP más 1 y de HG NP más 1, y entonces ahí pues se convertirían en valores conocidos, ¿no? Y aquí en el diagrama, ¿no? Pues lo que haríamos sería pues nada más trazar la línea de unión que pase por ahí, que voy a suponer que es esta, ¿no? Y en el otro extremo, pues marcaríamos el punto a donde llega la línea de vapor saturado, y entonces pues aquí se le daría el valor de la YNP más 1, ¿verdad? Y acá se le daría el valor de HG NP más 1. Entonces, pues estoy haciendo la referencia a este dibujo, pues porque aquí se van a empezar a amontonar las líneas, y pues ya va a estar difícil que me ponga a pues indicar de manera que se entienda pues cuál es cada concentración y cada entalpía, ¿no? Entonces aquí el dibujo se hizo con un poco más de cuidado, y pues allí se alcanzan a ver por lo menos algunas de las líneas del trazado, ¿no? Entonces, en resumen, ya habríamos podido determinar las dos mezclas, ¿no? Del lado de la izquierda, y entonces ahora tendríamos que hacer la determinación de pues el punto que nos falta, XNP, HLNP, ¿no? Entonces ahorita ya tendríamos determinado la YNP más 1 y la HGNP más 1, ¿no? Que sería pues la mezcla que se está como vapor introduciendo al cuerpo de la torre, que serían las características de esta corriente de vapor que está entrando al plato NP, ¿no? Entonces le voy a poner la concentración esa YNP más 1, que correspondería pues a esta corriente de vapor, ¿no? Entonces, de acuerdo al lado derecho, ahorita pues no conocemos esta concentración de este líquido que está saliendo del plato NP, ¿verdad? Pero pues lo que nos está diciendo la ecuación esta 58 es que la pendiente de la recta entre el punto XWQI', bueno, sería este punto, ¿no? El XWQI', y el punto YNP más 1, HGNP más 1, que es este que está aquí, la pendiente entre estos dos puntos tendría que ser igual a la pendiente del lado derecho. Entonces, voy a trazar la línea que une a estos dos puntos, ¿no? Que es lo que correspondería al lado de la izquierda, ¿verdad? Y pues lo voy a poner un poco más gruesa ahí para que se alcance a ver. La puse ahí de color rojo para que se note más. Entonces el lado izquierdo nos dice que es la pendiente de esta recta de color rojo, ¿no? Entre el punto XWQI' y el punto YNP más 1, HGNP más 1. Y nos dice la ecuación 58 que tiene que ser igual a la pendiente entre el punto XWQI', o sea, entre este punto y el punto XNP, HLNP, pues que es desconocido ahorita, ¿no? Que sería este punto que representa esta corriente. Pero lo que sabemos, pues, de forma pues equivalente a lo que vimos en la sección de enriquecimiento, pues es que todas las corrientes que salen de cualquiera de los platos, a la hora que estamos considerando ahorita que son platos ideales, son corrientes que se encuentran pues saturadas, ¿verdad? Todos los vapores son vapores saturados, todos los líquidos son líquidos saturados. Por lo tanto, este líquido que está aquí, saliendo del plato NP, pues tiene que ser un líquido saturado, ¿verdad? Entonces tiene que estar sobre la línea de líquidos saturados. Entonces
punto, ¿verdad? El punto XNP, HNP tiene que cumplir con esas dos condiciones, el ser un líquido saturado y estar sobre la recta que une el punto XWQI' y el punto YNP más 1, HGNP más 1, o sea, estar sobre la línea líquido saturado y estar sobre la línea roja, ¿no? Entonces, pues no hay otra posibilidad más que tiene que estar en la intersección, por lo tanto, como conclusión, este tiene que ser el punto de coordenadas XNP, HNP, y entonces el valor de la abscisa, ¿verdad? Tiene que ser forzosamente el XNP y pues el valor de la ordenada, ¿no? Tiene que ser obligatoriamente el valor de HLNP, ¿no? Entonces, pues como les decía ahorita, se empieza a amontonar ahí las etiquetas, ¿no? Pero pues conceptualmente sería la forma de determinar. Entonces, eso es lo que está representado de una manera un poquito más ordenada aquí en el diagrama, ¿no? Entonces, ahorita acabaríamos de determinar este punto que está uniendo al XW y al YNP más 1, HGNP más 1, y que es un líquido saturado, o sea, determinamos este punto, ¿no? Y entonces, pues aquí ya tendríamos conocido el valor numérico de XNP y de HLNP, ¿no? Y habríamos, pues, definido todos los términos que aparecen en la ecuación 58, ¿verdad? Entonces, aquí en el diagrama se puede ver que, dado que la última etapa es la que corresponde al hervidor, en la cual están relacionados esta corriente de residuo con esta corriente de vapor saturado, entonces el hervidor representa pues la última etapa ideal, ¿verdad? Entonces esta línea de unión, que es la que utilizaba, que pasaba, ¿no?, por la corriente por el punto que representa la corriente de residuo, pues como decíamos, está indicando que esta mezcla está en equilibrio con esta mezcla, por lo tanto, esa línea de unión sería equivalente a la última etapa, ¿verdad?, a la que corresponde al hervidor. Entonces la voy a poner aquí, pues, de otro color. Aquí le puse color verde, a ver si se alcanza a ver. Y aquí está la letra R, que está indicando que se trata de la etapa que corresponde al hervidor o rehervidor, que también dijimos que se le llamaba, ¿no? Por eso se le puso ahí la letra R, ¿no? Entonces ahí habríamos, digamos, completado el análisis para la ecuación 58. Que correspondía a M igual a NP. Entonces, pues la lógica del procedimiento seguiría en ese sentido. O sea, el siguiente paso sería hacer pues M igual a NP menos 1, ¿verdad?, en la ecuación 56. Entonces, aquí en la ecuación 56 que escribimos ahorita, ¿no? Entonces ahora haríamos M igual a NP menos 1. Entonces en el lado izquierdo nos quedaría tenemos pues M igual a, perdón, M igual a NP menos 1, entonces nos quedaría H NP menos 1 más 1, o sea, NP, ¿no? Entonces nos quedaría HG
NP menos la QI', ¿verdad? Entre la Y NP menos la XW. Y en el lado de la derecha nos quedaría HL. Ahora la M tiene un valor de NP menos 1, entonces sería NP menos 1 menos la QB' entre XNP menos 1 menos la XW. Y pues le ponemos un número ahí, ¿no? 59. Entonces la XW y la QI' pues nuevamente ya son conocidos. Y pues necesitaríamos hacer la determinación de los otros dos puntos, ¿no? Esta en el lado izquierdo nos está diciendo que pasa por la mezcla YNP, HGNP y el punto XW, QI', ¿verdad? Y la pendiente del lado derecho pasaría por los puntos XNP-1, HLNP-1, y el otro punto sería el XW, QB', ¿no? Y pues como decíamos ahorita, este ya está conocido, ¿no? Estos dos están desconocidos. Pero tenemos conocido el punto XNP, HLNP, que corresponde a esta corriente, ¿no? De líquido que está saliendo del plato NP. Entonces, para determinar las condiciones de la mezcla que sale del plato NP como vapor, que tiene fracción mol YNP y HGNP, su entalpía, pues hacemos uso de la condición de plato ideal, como hicimos anteriormente, ¿no? Conocemos este líquido saturado que sale del plato NP. Entonces, si queremos determinar esta condición, ¿no? Pues aprovechamos que este vapor saturado, que tiene composición YNP y tiene entalpía HGNP, tiene que estar en equilibrio con este líquido que está saliendo del plato NP. Entonces, nuevamente utilizamos el diagrama de equilibrio para, conociendo una concentración del líquido que sale de ese plato, determinar las condiciones de la condición del vapor saturado que está saliendo de ese mismo plato, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, pues nuevamente nos tendríamos que ir aquí al diagrama, ¿verdad? Y buscar la línea de unión que llegue a este punto, que es el que tiene coordenadas XNP y entalpía HLNP, este punto que está aquí. Entonces, la línea de unión que llegue y caiga en ese punto sería la que en el otro extremo nos estaría dando la mezcla como vapor de coordenadas YNP, HG, NP, ¿no? Y entonces nuevamente hacemos uso del dibujo este, donde están trazadas las líneas de unión, y entonces para este punto que tiene coordenadas XNP, HLNP, la línea de unión que llega ahí pues vendría siendo esta. Entonces nos vamos a donde esa línea de unión corte a la línea de vapor saturado en el otro extremo y ubicamos el punto que está representado con la letra D de dedo aquí, ¿no? Entonces este punto sería el que tiene coordenadas YNP, HG, NP, ¿no? Este punto que tiene la letra D de dedo, ¿no? Entonces, si este diagrama estuviera pues hecho a escala, ¿verdad? El valor de la abscisa, al leerlo aquí, nos daría cuánto vale YNP, y el valor de la ordenada, pues cuánto vale HGNP. Y en ese momento, pues quedaría definido numéricamente el valor de YNP y de HGNP, ¿verdad? Y para hacer la determinación de el punto de coordenadas XNP-1, HLNP-1,
pues usaríamos el mismo enfoque anterior, ¿verdad? El lado de la izquierda de la ecuación 59 sería la pendiente de la recta entre los puntos X, W, Q y prima, el punto fijo, ¿no? En la sección de empobrecimiento, y el punto INP, HGNP. Entonces, aquí en el diagrama, pues basándonos aquí en la línea de unión que llega a este punto, trazaríamos otra línea de unión. Voy a trazarla así. La voy a hacer más ancha para que se vea mejor. Esa sería la línea de unión, y donde, como decíamos ahorita, donde toque en el otro extremo la línea de vapor saturado, pues ahí quedaría ubicado el punto de coordenadas INP, HGNP. Y entonces, aquí en la ecuación 56 nos está diciendo que no, en la ecuación 56 no, en la ecuación esta 59 nos está diciendo que la recta entre los puntos X, W, Q y prima, que sería este punto que está aquí, y el punto INP, HGNP, que sería este punto que está acá, que le voy a poner las coordenadas aquí, INP, HGNP, a este punto, ¿no?, que está aquí. La pendiente de la recta entre esos dos puntos, que pues la voy a trazar aquí otra vez de color rojo, ¿no? Y pues le voy a marcar ahí para que se alcance a ver mejor. Entonces la pendiente de esa recta tiene que ser igual a la pendiente del lado derecho entre los puntos X, W, Q y prima, o sea, el punto fijo de la sección de empobrecimiento, y este punto desconocido que corresponde pues al líquido que sale de la etapa NP-1, o sea, este líquido, ¿no?, corresponde, que pues es desconocido ahorita, pero que sabemos que a la hora de que sale de una etapa ideal, pues tiene que ser un líquido saturado. Entonces, ¿dónde estará ese punto que representa esta corriente tal que tiene que ser un líquido saturado y que tiene que estar sobre la recta que une estos tres puntos? Entonces la respuesta, pues igual que en el caso anterior, es que no hay otra opción más que tiene que ser este punto, ¿no? Entonces ese punto tiene que ser el punto de coordenadas XNP-1, HL NP-1, ¿no? Y entonces de esa manera quedaría determinado el valor, o sea, teniendo este diagrama hecho a escala, podríamos leer el valor de XNP-1, la abscisa, y HLNP-1, el valor de la ordenada, ¿no? Y aquí en el diagrama pues habríamos determinado este punto, ¿no? Y pues la línea de unión que corresponde a la recta que une el punto de coordenadas XNP, HLNP y el punto INP, HGNP, que es esta, ¿no?, estaría representando pues al plato NP, ¿verdad? La que relaciona XNP con YNP, ¿no?, que ahora ya es conocido, y este también ya es conocido. Entonces esta línea de unión que está aquí, que la voy a poner también de color verde, ¿no?, sería la que corresponde a la etapa NP o al plato NP, ¿no? Y pues esa sería la lógica del método en la sección de empobrecimiento, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a dejar como ejercicio pues hacer unos cuantos pues cálculos para el valor de M en los siguientes casos, ¿no?
Vamos a hacer NP menos 2, NP menos 3, NP menos 4, ¿no? Y pues ir haciendo la representación en en la gráfica que ustedes hayan hecho aquí. Irse moviendo aquí a la derecha en la construcción, tomando como referencia pues lo que está trazándose aquí en este dibujo. Y pues la recomendación sería pues irle poniendo las coordenadas a cada uno de estos puntos así, ¿no? Porque está difícil que se las vayan a poder poner aquí en la parte de abajo, ¿no? O sea, ponerle pues XNP-1 y NP-1, etcétera, porque pues se va a amontonar mucho la información. Entonces quizás sacar flechas, ¿no? Y de cada uno de los puntos y pues irle poniendo sus coordenadas ahí para pues que sirvan de referencia ahí, ¿no? Y entonces se irían definiendo las diferentes etapas correspondientes a la región de empobrecimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, pues como no se sabe cuántas etapas corresponden a esa sección, pues no nos meteríamos todavía con lo que esté ocurriendo en el plato de alimentación, o sea, en la sección ahí central del dibujo, que es lo que haríamos a continuación en el análisis, ¿no? Entonces, nada más construir unos 3 trazos más y pues dejarlo ahí nada más indicado para que sirva de práctica para la sección de empobrecimiento. Y entonces, lo que seguiría es ir para la parte del análisis de qué es lo que está ocurriendo, viendo como un todo a la torre, ¿verdad? Entonces, pues, si se fijan, pues aquí en el diagrama que tenemos aquí hemos estado analizando lo que está sucediendo en la parte del diagrama de arriba, pero esa información se puede proyectar hacia el diagrama de abajo. Como ya hemos visto, pues cada una de las líneas de unión indican condiciones de equilibrio. Entonces los puntos que estén en los extremos de cualquier línea de unión, al proyectarlos hacia el diagrama de abajo, necesariamente tienen que venir y caer sobre la línea de equilibrio, ¿no? En alguna parte de la línea de equilibrio tienen que caer las proyecciones de las líneas de unión, ¿no? Porque pues obviamente al indicar condición de equilibrio, al proyectarlo, pues tienen que cumplir con eso, ¿no? De que estén en equilibrio esas dos condiciones, o sea, este valor de Y con este valor de X, ¿no? Este valor de Y con este valor de X, y así sucesivamente. Y las líneas que van a los puntos comunes, ¿no? Tanto de la sección de enriquecimiento, o sea, todas estas líneas, como las líneas que van al punto el punto común de la sección de empobrecimiento, como decíamos antes, le llaman líneas de balance, ¿no? Porque esas líneas son las que están representando estas expresiones, ¿no? Que son diferentes valores de m en la ecuación 56 o de n en la ecuación 40, ¿no? O sea, estas son líneas de balance, las que van a los puntos de diferencia común, y pues estas son las líneas de unión, ¿no? Que indican equilibrio. Las líneas de balance no indican condiciones de equilibrio, o sea, esta línea de balance que pasa por el punto D y por el punto C, no indica que estas dos mezclas estén en equilibrio, ¿no? Las que indican equilibrio son las líneas de unión, o sea, esta mezcla está en equilibrio con esta mezcla en equilibrio con esta. Pero estas mezclas definidas por las líneas de balance nos están representando mezclas que se cruzan. O sea, si yo en cualquiera de los platos trazo una línea horizontal, ¿no? En cualquiera de los platos voy a relacionar
dos corrientes que se están cruzando, ¿no? Este vapor saturado se está cruzando con este líquido saturado. Y los subíndices, al ocurrir eso, pues están trasladados, ¿no? O sea, no son subíndices iguales, como lo que ocurre con las corrientes que salen de un cierto plato, ¿no? O sea, si yo voy al plato NP-1, la corriente líquido es XNP-1 y la de vapor ya NP-1. O sea, los subíndices son iguales. En este caso, las corrientes que se cruzan tienen subíndices movidos, que es lo que ocurre en la ecuación general aquí de la sección de empobrecimiento, ¿no? O sea, si se fijan, el subíndice está pues movido en 1, ¿no? O sea, para el líquido es M, para el vapor es NP+1, que es lo que estábamos observando aquí en la torre de manera física, ¿no? Que si yo trazo una línea horizontal en cualquier parte, siempre los subíndices van a estar movidos. Entonces, en el dibujo que estábamos haciendo, las líneas de balance, ¿no? Las líneas de color rojo, o su equivalente aquí, que en la sección de empobrecimiento eran estas, las líneas de balance, y en la sección de enriquecimiento eran estas, relacionan corrientes que se cruzan, ¿no? O sea, esta corriente de vapor saturado se cruza con este líquido saturado, esta vapor saturado con este líquido saturado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces las líneas de unión relacionan mezclas en equilibrio, las líneas de balance mezclas que se cruzan ahí en la torre, ¿no? Entonces nuestro siguiente análisis va a ser pues qué es lo que ocurre en la torre completa, ¿no? Y de ahí va a salir pues qué es lo que está sucediendo aquí en el diagrama en la región central, ¿no? Entonces pues eso sería lo que vamos a ver en la siguiente sesión, y pues nuevamente les recomiendo ver el video ese en el que se hace el trazado, ¿no? De todas estas líneas, o sea, línea por línea, que se pone la descripción ahí, pues para lo que haya quedado pues no muy claro aquí en la explicación, pues ahí reforzarlo, ¿no? Entonces, pues por la sesión de hoy sería todo. Pues ya nuestra siguiente sesión sería ya regresando de las vacaciones. Entonces, pues que tengan buenas vacaciones y nos vemos aquí pues en la siguiente sesión. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe.